¿Sabían que hace menos de 100 años España vivió una de las guerras más dolorosas de su historia? Una guerra entre hermanos, entre vecinos, entre familias. Hoy vamos a aprender sobre uno de los eventos más importantes de la historia española, la Guerra Civil Española. Pongámonos cómodos y aprendamos español mientras descubrimos esta historia. ¡Vamos! Para entender esta guerra, primero tenemos que entender cómo era España en esta época. En 1931, España dejó de ser una monarquía y se convirtió en una república. Esto se llamó la Segunda República Española. Durante estos años, España estaba profundamente dividida. Por un lado, había personas que querían modernizar el país. Reformas en la educación, en la tierra, en los derechos de los trabajadores. Y una separación más clara entre la Iglesia y el Estado. Por otro lado, había personas que querían mantener las tradiciones. La Iglesia Católica, el ejército, los grandes terratenientes y una forma de vida más conservadora. Esta división no era solo política, era social, era económica y en muchos casos era también personal, entre vecinos del mismo pueblo e incluso dentro de la misma familia. El 17 de julio de 1936, un grupo de generales del ejército español, liderados eventualmente por el general Francisco Franco, se levantó contra el gobierno de la República. Este levantamiento militar no triunfó de inmediato en todo el país. Algunas ciudades y regiones quedaron bajo control de los sublevados, que se llamaron a sí mismos los nacionales. Otras ciudades y regiones se mantuvieron leales a la República y se llamaron los republicanos. España quedó dividida en dos mitades enfrentadas, y así comenzó una guerra que duraría casi 3 años. Lo que hizo esta guerra aún más compleja fue que no se quedó sola en España. El bando nacional recibió apoyo militar de la Italia fascista de Mussolini y de la Alemania nazi de Hitler, quienes enviaron soldados, armas y aviones. El bando republicano recibió apoyo principalmente de la Unión Soviética y también de miles de voluntarios extranjeros que llegaron desde muchos países del mundo para luchar por la República. A estos voluntarios se les conoció como las Brigadas Internacionales. Escritores, artistas e intelectuales de todo el mundo prestaron atención a esta guerra. El escritor Ernest Hemingway, por ejemplo, estuvo en España durante esos años y más tarde escribió una famosa novela inspirada en esta experiencia, ¿Por quién doblan las campanas? Para muchas personas en el mundo, la Guerra Civil Española se sintió como un anticipo de algo mucho más grande que vendría después. Durante esos 3 años, la guerra no solo se vivió en los campos de batalla. Las ciudades también sufrieron. Un ejemplo muy conocido es el bombardeo de la ciudad de Guernica en el País Vasco en 1937. Este bombardeo causó una destrucción enorme sobre la población civil y se convirtió en un símbolo del sufrimiento de la guerra. El pintor español Pablo Picasso, profundamente afectado por esta noticia, y creó una de las pinturas más famosas de la historia del arte, simplemente titulada Guernica. Hoy en día, esta pintura se puede ver en el Museo Reina Sofía en Madrid. Millones de personas comunes vivieron la guerra con hambre, con miedo y con la pérdida de familiares y amigos. La guerra terminó el 1 de abril de 1939 con la victoria del bando nacional. El general Francisco Franco se convirtió en el líder de España y gobernó el país como dictador
durante casi 40 años hasta su muerte en 1975. Se calcula que la guerra costó la vida de aproximadamente 500,000 de personas entre soldados y civiles. Después de la guerra, muchos españoles que habían apoyado a la República tuvieron que exiliarse. Hoy en día, la Guerra Civil Española sigue siendo un tema muy sensible en España. Muchas familias todavía tienen historias personales sobre esta guerra. Un abuelo que luchó en un bando, un abuelo que perdió a su padre, un pariente que tuvo que exiliarse. En años recientes, España ha trabajado en recuperar la memoria histórica de esta época, como por ejemplo, buscando e identificando los restos de personas que fueron enterradas en fosas comunes durante y después de la guerra. Es un tema que incluso casi 90 años después, pero España todavía está procesando. La Guerra Civil Española nos recuerda algo muy importante, que la historia no es solo fechas y nombres, es gente real, familias reales y heridas que a veces tardan generaciones en sanar. Bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó esta lección, subscribe. Hay más historia y cultura en español cada semana. Nos vemos en el próximo video.